Soy Ariadne y vamos a hacer el análisis de este circuito por el método de mallas. Bueno, para el método de mallas primero hay que conocer dos leyes importantes. La primera es la ley de Ohm, que básicamente nos dice que el voltaje es igual a la resistencia por corriente. También necesitamos conocer la ley de voltajes de Kirchhoff, que básicamente nos dice que la suma de voltajes de entrada es igual a la suma de voltajes de salida. O dicho de una manera, la suma de todos los voltajes tiene que ser igual a 0. En un momento vamos a ver para qué ocupamos estas leyes, pero es importante tenerlas presentes. Para el método de mallas primero hay que identificar las mallas. Una malla es un lazo cerrado que no puede pasar por el mismo punto dos veces. Entonces, pues esto es una malla, aquí tenemos otra, y dentro de las mallas también tenemos otra cosa que se llama supermallas, que básicamente las supermallas son mallas que comparten una corriente, una fuente de corriente. Aquí pues tenemos estas dos mallas y tienen una fuente de corriente entre sí. Bueno, ahora tenemos que definir las fuentes de corriente, las corrientes, perdón. Entonces definimos las corrientes en cada malla, les voy a poner IA, IB e IC. Normalmente se definen todas en el mismo sentido para que el circuito pues tenga coherencia entre sí, y pues más adelante también vamos a ver otra ventaja. También pues se acostumbra a ponerlo en sentido horario, pero pues se puede establecer en el modo que se quiera. Ahora sí aplicamos la ley de Kirchhoff a cada una de las mallas. Empezamos con la malla 1, la cual voy a explicar. Seguimos la corriente para aplicar la ley de Kirchhoff. Estamos viendo que el voltaje le entra por el negativo, entonces ponemos menos 5 volts. Continuamos en el circuito y tenemos una resistencia de 30 ohms, pero estamos sumando voltajes en la ley de Kirchhoff. Entonces, para hacerlo voltaje, ocupamos la ley de Ohm. Entonces, colocamos nuestros 30 ohms y lo multiplicamos por la corriente que tenemos, en este caso IA. Continuamos con el circuito y tenemos otra resistencia. Pero aquí la resistencia no depende solo de esta corriente, la resistencia depende de estas dos corrientes. Entonces, vamos a poner nuestros 45 ohms y vamos a realizar una resta para sacar la corriente que pasa por esta resistencia. Esta resta se hace porque las corrientes le están entrando por distintas terminales. Esta está entrando por el positivo y esta está entrando por el negativo. Por eso ponemos los sentidos de la corriente en el mismo sentido. Si no, tendríamos que ver si tenemos que sumar, restar, y pues mejor así solo restamos. Para saber cuál le resta cuál, vamos a tomar la que estamos analizando, en este caso IA. Entonces ponemos IA menos IC y pues igualamos a 0 por la ley de Kirchhoff. Podríamos pasar la constante de este lado pues para tenerlo de entradas-salidas o de la manera normal, pero pues en este caso no es necesario. Bueno, como ya expliqué detalladamente eso, voy a seguir colocando de manera rápida el resto de las ecuaciones. Y luego hacemos la supermalla. Así tenemos nuestras ecuaciones que sacamos pues de la ley de Kirchhoff. Pero tenemos 4 incógnitas, entonces necesitamos 4 operaciones, 4 ecuaciones. Y la vamos a sacar con la fuente de corriente que tenemos aquí. Tenemos que I, o sea, un cuarto, es igual a... Para sacar la corriente pues también vamos a ocupar las corrientes que están pues alrededor de esta. Pero aquí no estamos analizando ninguna en específico. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es la que se tiene que restar a cuál? Pues buscamos la que vaya en sentido de la corriente. En este caso, como podemos ver, ID va en el mismo sentido que la fuente de corriente, mientras que IC va en sentido contrario. Entonces vamos a tomar ID como dominante de la operación y se la vamos a restar a IC. Y una vez que tenemos esto, podemos realizar nuestro sistema de ecuaciones. Aquí tenemos el resultado del sistema de ecuaciones. Una vez que ya hicimos el análisis del circuito por mallas, ahora sí vamos a calcular lo que nos pide, que en este caso es Vx. Como sabemos, para sacar el voltaje, pues igual necesitamos la resistencia y la corriente. Entonces, vamos a definir la corriente que entra por el positivo, por conveniencia. Y aquí tengo que Ix entra por el positivo, y X pues es el nombre que le puse a la corriente. Entonces, pues primero hay que sacar Ix porque no lo conocemos. De igual manera, como la sacamos acá, esta corriente la vamos a sacar con pues las corrientes que la rodean. Y de igual manera necesitamos ver cuál es el que va en el sentido de la corriente. Si seguimos esta trayectoria, vemos que entra en sentido contrario a la corriente Ix. En cambio, si seguimos IA, vemos que entra en sentido a la corriente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que Ix es igual a IA menos IC. Entonces, pues vamos a sustituir por estos valores. Entonces tenemos que Ix nos va a dar 0.161208 amperes. Bueno, una vez que tenemos Ix, ahora sí vamos a sacar Bx con esta fórmula. Entonces Bx es igual a RI. La resistencia de eso es 45 ohms. Y por Ix nos va a dar 7.25436 voltios. Este es el resultado de Bx. Ahora también nos piden calcular la potencia de la fuente de corriente. ¿Cómo calculamos potencia? Bueno, pues tenemos que potencia es igual a B por I. O también tenemos que potencia es igual a menos B por I. ¿Cómo sabemos cuál usar? Es lo que vamos a ver. Pero para esto, primero necesitamos tener el voltaje de la fuente de corriente. Ya tenemos la corriente, nos da el problema, pero nos falta el voltaje. Para esto, pues vamos a sacarlo de igual manera con esto. Entonces vamos a sacar voltaje de la fuente de corriente, 92 ohms por ID, que pues es la fuente que va ahí. Y tenemos 1.254512. Esto es nuestro voltaje. Ahora sí lo podemos multiplicar por nuestra corriente que ya tenemos. ¿Qué fórmula usamos? Bueno, nuestra corriente va en el mismo sentido que la fuente de corriente, por lo que utilizamos esta ecuación. Esta ecuación la utilizamos en este caso o si es positiva, y esta pues si entra por la terminal negativa o en sentido contrario. Ahorita ocupamos esta, P es igual a B por I, que en este caso es BF por
un cuarto. Y 0.313628 watts. Como el resultado de nuestra potencia es positiva, esto significa que esta absorbe energía.